prácticamente tardes, queridos amigos. Derechos y obligaciones de los pacientes. El derecho a la salud es un derecho preponderante que desde el artículo 4 de la Constitución Federal se establece para toda persona que se encuentra en el territorio nacional de manera preventiva, curativa y de rehabilitación, así como de los tratamientos paliativos que sean necesarios bajo un diagnóstico que detecte una enfermedad crónica degenerativa. El servicio de salud es proporcionado por las diversas instituciones públicas, privadas y de carácter social. Los beneficiarios de los diversos servicios de salud tienen el derecho de recibir la atención sin ningún tipo de discriminación, desde la relación médico-paciente como de los medicamentos y los insumos esenciales para un oportuno y temprano diagnóstico y tratamiento de los pacientes detectados por las unidades médicas de consulta, hospitalización y de alta especialización, conforme a las instituciones encargadas y autorizadas para dar los servicios. El acceso a los servicios deberá ser de manera igualitaria para toda la población y equitativa, atendiendo el derecho de proporcionalidad, es decir, en la misma proporción en que sean requeridos por los beneficiarios, serán proporcionados para ellos sin distinción cuantitativa y cualitativa. De ahí que con el propio artículo 1 de la Constitución Federal, desde el año 2011, se puede establecer como un derecho humano. El trato debe ser digno, respetuoso, bajo un esquema de calidad, no importando la condición económica, física o mental de los beneficiarios, alejado de todo apodo o adjetivo peyorativo. Derechos y obligaciones de los pacientes. Queridos amigos, en los martes de salud y justicia, hoy desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, un tema por demás apasionante, y como siempre, el CEO del médico legal, Daniel Osvaldo Rojas López, nos acompaña para desmenuzar y entender y aprender de su mano, nada más, martes de salud y justicia. Bienvenida, Ida. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Derechos y obligaciones. Siempre nos vamos más por los derechos. Nos olvidamos de las obligaciones, los hemos dicho. Cuéntenos un poquito, ¿desde cuándo, cómo y por qué se crean derechos y obligaciones de nosotros los pacientes? Ahora nos toca la parte de los pacientes. Claro, bueno, pues realmente los derechos de los pacientes podríamos decir que existen desde que somos pacientes. Son históricos, simplemente que se han venido reconociendo a través de distintos documentos de carácter internacional y de carácter nacional. Ha habido de la Sociedad Médica, conferencias de la Sociedad Médica Internacional donde se han reconocido derechos de los pacientes en específico, donde ha habido resoluciones a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Europea en materia de derechos humanos, donde se han reconocido derechos específicos de los pacientes. Pero quizá para hablar más de cerca de lo que nosotros tenemos en nuestro país, en el 2001 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, conglomeró un grupo de representantes de los principales sectores prestadores de servicios de salud, del sector público, del sector social, del sector privado, de la academia, de los colegios médicos. Un grupo de representantes revisó lo que a nivel nacional e internacional existía en materia de derechos de los pacientes y también de sus obligaciones, y creó un catálogo que publicó más o menos a finales del año 2001, y ese catálogo o decálogo, porque lo hizo de esta forma, que se publicó primeramente por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se ha venido difundendo en todas las instituciones de salud, en todos los lugares donde se prestan servicios de salud, para que los pacientes conozcan cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Tal es así que inicialmente la CONAMED generó incluso carteles que mandó a las distintas instituciones de salud para que los pusieran en sus distintas áreas clínicas. Después el Consejo de Salubridad General recomendó, para efectos de la certificación hospitalaria, que se pusieran en todas las áreas clínicas donde se atienden pacientes, incluso en las habitaciones hospitalarias. Entonces ahora es muy común ir a una institución de salud y encontrarnos en distintos lugares, pasillos, salas de espera o habitaciones publicados cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de los pacientes, que son un reconocimiento a
son derechos de los pacientes, pero solamente le aplican en sentido estricto a los usuarios o beneficiarios del Seguro Popular y en todos los distintos ordenamientos que derivan de la legislación sanitaria, en todos los reglamentos, en normas oficiales mexicanas y en algunos otros documentos se refieren, pero de manera no sistematizada, un poco desorganizada. Entonces es difícil que alguien que quiera conocer cuáles son sus derechos como paciente los pueda encontrar o encontrar su fundamento de manera rápida en la legislación sanitaria. Sí, le preguntaba porque cuando fijamos el tema para tratar en este día, de repente yo me doy cuenta que pareciera que convergen en ciertos puntos, pero parecieran diferentes unos de otros. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Quién los escribe, quién los formula, quién los enumera? ¿Cómo se hace para que sea uno solo? Porque en algunos momentos nos dicen, en la Constitución, nos manda la Constitución, pero de repente yo veía páginas diferentes y pareciera que algunos eran diferentes unos de otros. ¿Por qué? Dijéramos, yo creo que como derechos de los pacientes son en términos generales los mismos, Ajá. Dependiendo quién los haya compilado o quién los refiera, pues hace su propia organización y su propia jerarquización. Okay. Entonces le puede dar mayor valor a uno y ponerlo al principio y menor a otros, pero realmente en términos generales son los mismos. De hecho, lo que hizo la Comisión Nacional de Arbitraje en este grupo multisectorial fue de tratar de, primero, identificarlos y segundo, tratar de darles un orden congruente de acuerdo a su importancia y a su congruencia para efectos de difundirlos, pero realmente estamos hablando de los mismos derechos, ¿no? Tanto en un catálogo donde los podamos encontrar, los podemos referir que son exactamente los mismos. Eso, o sea, el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí me regresé a la primaria, que quieren, queridos, pero precisamente porque veía que a veces uno iban adelante, otros iban después. Dije, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio para escalonarlos de esta forma? ¿O se basa cada institución en sus normas? ¿O por qué? ¿No es más importante uno que otro? ¿O sí? No, por supuesto, todos son derechos. Ajá. Y todos tienen la posibilidad de exigirse simultáneamente o como uno los desee. O sea, los derechos parten incluso parten mucho de los derechos humanos, entonces no es que uno tenga mayor importancia o menor importancia. Quizá en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, al hacer el decálogo de los derechos de los pacientes, pues trataron de darles un orden lógico en función a cómo se va prestando los servicios de salud. Quizá ese pudiera ser si quisiéramos darles una congruencia de por qué están colocados de esa manera, es conforme se van brindando los servicios de salud, un orden que se pueda entender de manera integral. Una vez que se revisan todos, se puede dar una idea muy clara y de manera integral de cuáles son los derechos que se tienen como paciente cuando se solicitan o se reciben servicios de salud. Precisamente, la pregunta iba encaminada porque usted nos refiere a un decálogo y de repente por ahí yo me encontré otro que son 16, hablando del seguro popular, que esta situación a mí me brincó porque si son 10 para algunos, ¿por qué en el seguro popular en algún momento metieron 16? Que de repente se supone que ya no va, ya el seguro popular fue derogado. Pero en teoría o sí van a quitar el seguro popular. Bueno, primero, ¿por qué en un lugar son 10 y en otro son 16 y en otro pueden ser más? Realmente lo que hizo la CONAMED a través de este decálogo es concentrar los más importantes y en estos 10 que se establecieron se incluyen realmente todos los demás. No es que sea limitativo o sea solamente 10 los que tengan, no, realmente son más. Este decálogo, pues dijéramos, aglutina al grueso de los derechos que se tienen como paciente. Y por lo que hace al capítulo que está incorporado en nuestra legislación sanitaria, específicamente en la Ley General de Salud, de todo lo que se le denomina el seguro popular, pues al día de hoy sigue vigente. Nuestra legislación sanitaria no
ha sido modificada en esa parte. Pues recordemos que cuando fue precisamente el sexenio de Fox, se incorporó un capítulo completo a la legislación sanitaria en todo lo relacionado al seguro popular. Y en este campo pues se establecieron dentro de esos artículos que se agregaron, unos artículos relacionados a los derechos de los pacientes. Dijéramos, en sentido estricto, alguien pudiera decir, ese capítulo pues solamente le corresponde a los derechos de los pacientes usuarios de los servicios del seguro popular, porque no están en la parte general de la legislación sanitaria. Pero pues realmente los pacientes tienen los mismos derechos, ya sea que acudan a una institución pública, a una de seguridad social o a servicios privados de salud. Realmente es exactamente lo mismo, simplemente como no estaban precisamente sistematizados en nuestra legislación sanitaria, pues quisieron darle fuerza a los derechos de los pacientes y los incorporaron dentro de este capítulo del Seguro Popular. Hoy en día se ha referido que con el nuevo gobierno va a cambiar la forma de darse los servicios a población abierta y que pudiera ser distinto a lo que es el Seguro Popular, que incluso pues se ha dicho en distintas ocasiones que ya no va a funcionar el Seguro Popular, pero al día de hoy, pues dijéramos, todavía no está la figura que lo sustituya, y mientras que no se reforme la legislación sanitaria, pues al menos legalmente existen. Sigue existiendo. Así es. Entonces, podríamos entender que si fuera así, tendrían que cerrar ese capítulo o modificarlo. Modificarlo, quizá actualizarlo conforme a la nueva estructura que está considerando el gobierno, porque también están hablando ya de hacer servicios integrales de salud, donde cualquier persona pueda acudir quizá a la institución de salud más cercana, independientemente de la afiliación que uno tenga o del tipo de institución que sea. Por supuesto, estamos hablando de seguro social, ISSSTE, servicios públicos, servicios de los gobiernos estatales, cosas de ese tipo, distinto a la medicina privada. Todos en una, cualquiera sea derechohabiente de ISSSTE, de IMSS, de ISSSTE, de ISEMIN y demás, todos en un sí, realmente la universalidad de los servicios de salud lo que intenta es precisamente acercar los servicios de salud a las personas. Y si yo tengo cerca un hospital, pensemos, del ISSSTE, pues que pueda atenderme en esa institución y no que tenga que cruzar la ciudad o tenga que ir más lejos para ir a uno del Seguro Social, que a lo mejor sería el que me correspondiera. Okay. Vamos a entrar de lleno con los derechos para que nuestros seguidores, quienes están por aquí acompañándonos, vayan conociéndolos. Hablando del decálogo, el número 1, derechos generales de los pacientes, número 1, recibir atención médica adecuada. ¿Con eso a qué se refiere? Bueno, esa es una parte interesante porque el decálogo dice, el primer derecho es que un paciente tiene ese derecho de recibir atención médica adecuada, pero ¿en qué se traduce? Bueno, pues se traduce que cualquier persona que sea usuario de los servicios de salud tiene que ser atendido en instalaciones adecuadas al tipo de servicio que se le va a proporcionar. Por eso es que ya hemos visto que hay servicios básicos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de acuerdo a la complejidad de la atención que se va a brindar y también a la capacidad resolutiva de la institución que presta el servicio. Entonces, primero, que estemos en la institución adecuada de acuerdo al padecimiento que tengo. Segundo, que tenga atención por personal profesional y éticamente responsable. Es decir, si requiero de atención básica, pues me la puede dar médicos generales, médicos familiares. Si requiero atención especializada, que sea también atendido por especialistas. Y si requiero atención de subespecialistas, que me permitan dar la referencia que ya hemos hablado hacia el especialista, subespecialista, y luego la contrarreferencia para continuar la atención médica. Que sea también proporcionada con todos los insumos, los equipos y la infraestructura necesaria para darme el servicio.
ahí entramos ahorita con temas, por ejemplo, que esté dispuesto todo lo necesario para poderme dar la atención, hablando desde los medicamentos, hablando desde los materiales que se utilizan para dar los servicios, como pueden ser, si va a ser una cirugía, todos los materiales que se utilizan en una cirugía, todos los materiales que se utilizan en la institución hospitalaria para darme el servicio, porque hemos visto que muchas veces está la infraestructura hospitalaria, pero no está dispuesto los materiales. Lo que estamos viendo ahorita de la falta de abasto, de distribución de medicamentos y materiales que se utilizan para la prestación de los servicios de salud. Entonces, entendiendo, se estaría violando el primer derecho de los pacientes con lo que está sucediendo ahorita en nuestro país. Por supuesto, el hecho de que no me den la atención y que no haya los medicamentos, están violando mi derecho a la salud. Ha habido amparos de personas que no les dan los medicamentos, acuden a las instancias judiciales en vía de amparo y las órdenes de estos amparos normalmente van en el sentido que ordenan a la autoridad sanitaria a que suministren o entreguen los medicamentos que son necesarios para atender el padecimiento de determinada persona. ¿Por qué? Porque es un derecho a la salud que todos tenemos y está consagrado, como lo referiste, en nuestro artículo 4 constitucional, que es un derecho, pero lo que dice el artículo 4 es muy general, nada más dice que todos tenemos el derecho a la salud y que en este caso las instituciones del gobierno mexicano tienen la obligación de garantizarnos ese derecho y de organizarse para proporcionar los servicios en todas sus esferas. Entonces, en términos generales es algo muy general, muy poco digerible, y aquí este derecho ya va aterrizando cuáles son las obligaciones que van generando para el Estado este derecho, y no nada más para el Estado. Como si fueran leyes secundarias. Sí, para todos los que prestan un servicio de salud. Entonces, nadie puede prestar un servicio de salud si no garantiza que tiene las instalaciones adecuadas, el personal adecuado y la infraestructura y los insumos necesarios para dar ese servicio de salud. Es muy interesante porque nosotros entendemos en 4 palabras y se desgrana todo esto y mucho más que usted nos está diciendo. Recibir atención médica adecuada, y lo podemos, los que no sabemos, podemos entenderlo como porque es médica adecuada, y sin embargo ahorita nos refiere tanto que ya nos va a dejar pensando. Bueno, y también para saber que tenemos ese derecho, ¿no? Lugar adecuado o instalaciones adecuadas, por personal idóneo, capacitado, profesional, éticamente responsable y con todos los medicamentos e insumos que se requieran para dar ese servicio, porque a veces hay médicos, pero no hay medicamentos. Entonces, pues, por mucho que quiera ayudarnos el médico, no va a poder resolver. O que sea profesional, altamente profesional, pero si no tiene los insumos o el equipo necesario, pues no nos sirve. Si no tiene los materiales para darnos el servicio, si necesitamos una cirugía y no existen los materiales, los insumos necesarios que se utilizan en esa cirugía, por eso hemos visto en nuestro sistema de salud, en muchas instituciones, sobre todo públicas, que a los pacientes o a los familiares de los pacientes les dicen, pues sí lo vamos a operar, pero consígueme gasas, consígueme tal medicamento, consígueme tal insumo, porque si no, no te puedo dar el servicio. Bueno, esa es una obligación del Estado. No nos están haciendo el favor con nuestros impuestos, se está pagando todo ello. Entonces, pues tenemos el derecho de ser atendidos en las mejores condiciones posibles. Y si alguien violara en algunos hospitales, porque los hemos visto muchas veces, pero como derechohabientes o como pacientes no tenemos toda la información. En determinado momento se podía amparar a alguien cuando no puede pagar esas situaciones para que el Estado solvente todo el tratamiento o todo lo necesario. Recordé en este momento, no sé si usted recuerda, en el sismo pasado, donde un chico lo llevan a la Cruz Roja
y le ponen una placa y clavos, tornillos, no sé qué, y por ahí se hizo viral en redes sociales que no se le estaban dando o que tenía que pagarlos y por eso, y si no, no lo dejaban salir. Se hizo viral y por ahí se llegó a un asunto bastante grande. Algo como eso. Lo vamos a ver ahorita, es dentro del decálogo. Ajá. Uno dentro de los derechos que se tienen como paciente, y es un derecho humano, es recibir atención de urgencias Ajá. cuando se requiera, cuando Ok. exista nos encontremos ante una situación donde esté en peligro nuestra vida. Ajá. O corra peligro un órgano, una función y se requiera atención médica inmediata, entonces ningún prestador de servicios de salud puede oponer algún tipo de requisito de carácter económico, de carácter administrativo, burocrático, para prestar el servicio. Ahí tiene que primar la vida, la salud de las personas, y se tiene la obligación en todas las instituciones de salud, ya sean del sector privado, del sector público o de seguridad social, de atender a toda persona que requiera atención médica porque esté en un caso de urgencias. Urgencias se entiende, también para entenderlo, Ajá, porque sí, claro. dentro del argot de la salud hay la urgencia sentida y la urgencia real. Así es. ¿Qué se entiende por la urgencia sentida? Es yo tengo un padecimiento, a lo mejor tengo un dolor en alguna parte del cuerpo y para mí me siento morir. Para mí es urgente. Y quiero que me atiendan primero que todos, porque me estoy muriendo. Llego, hoy en día en todos los servicios de urgencia se hace una evaluación rápida inicial en cuanto llegan las personas, que se llama triage. Te revisan de manera integral y te clasifican si realmente estás en una urgencia real o en una urgencia que puede esperar y qué tiempo puede esperar. La urgencia sentida. Sí, porque hay casos donde pues imaginemos que llegan varias personas al mismo tiempo, ¿a quién le doy la atención primero? Ajá. Como lleguen, no, en materia de salud no aplica el primero en tiempo, es el primero en derecho. En materia de salud se prioriza quién requiere la atención primero. Entonces, de acuerdo al estado de salud que presenta, a la urgencia que presenta, al riesgo que tiene, es al que se le debe de dar primero la salud. Y si incluso fuera una urgencia sentida y llego a una institución de seguridad social y yo no tengo afiliación, sino tengo afiliación a otro tipo de sistema, entonces sí pueden decirme, puede acudir sin ningún problema a su institución donde lo van a atender. No, porque no está corriendo en riesgo ni mi vida, ni mi salud, ni un órgano, una función, no estamos poniendo nada. Pueden tranquilizarme, explicarme, a lo mejor estabilizarme. ¿Cuál es la obligación de los servicios de urgencia? Estabilizar a los pacientes y en su caso referirlos a otra institución. Entonces, es un derecho de toda persona ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano en caso de urgencia. Y la obligación de este prestador no es resolvernos el cuadro de salud o de gravedad que se presenta, el caso de urgencia, sino simplemente estabilizarnos y ya sea poder hacer el trámite administrativo para ver si soy derechohabiente y si me pueden dar el servicio en ese lugar, o si es una institución privada, si voy a poder pagar la atención que requiero, y si no, me refieren a la institución a la que sí me pueda dar el servicio. Si soy derechohabiente de alguna institución, me mandan a esa institución. Si no tengo dinero y estoy en una institución privada, pues me pueden mandar a las instituciones públicas, que son las del gobierno, que atienden a población abierta, donde existen este tipo de instituciones que dan los servicios de salud a cualquier persona. Ok, nos queda bastante claro el número 1. El número 2, recibir trato digno y respetuoso. ¿Qué tanto abarca esto? Bueno, hemos hablado aquí y ya tenemos bastantes martes hablando y en algunos momentos hemos tocado este punto, el trato digno y respetuoso. ¿Por qué es un derecho, primero? Bueno, recordemos que anteriormente la atención médica era muy paternalista. Cuando uno acudía a los servicios de salud, a veces ni siquiera te
te informaban con claridad pues cuál era el diagnóstico, el tratamiento, te atendían pero no te explicaban nada. A veces te referían como el pacientito de la cama número tal, o el pacientito, o mi viejito, o mi reinita, situaciones donde se pudiera entender que se estaba cosificando o no dándole un trato digno a la persona. Hoy en día se ha entendido que el dar un trato digno es llamarle a las personas por su nombre, no referirlas con apodos o de formas que pudieran sentirse que las está uno sobajando, discriminando o no tratándolas de manera digna, no respetando su dignidad humana. A las personas, a los pacientes hay que tratarlos como persona, en todo lo que la extensión de la palabra significa. Por otro lado, darles un trato respetuoso. Muchas veces se ha visto que el prestador de servicios de salud pues se encuentra en una posición donde en una relación de poder frente al paciente. El paciente llega en una situación de vulnerabilidad cuando requiere servicios de salud, a veces lo aqueja un dolor, lo aqueja una enfermedad y llega en una situación de vulnerabilidad. Bueno, esa situación de vulnerabilidad a veces es aprovechada por el personal de la salud, no nada más por los médicos, también por el personal hospitalario, de las clínicas, y empiezan quizá se dan el lujo a veces de hasta de maltratar a las personas, de hacerlas esperar innecesariamente, de exigirles situaciones no propias a los servicios que se les van a brindar. Entonces, el que sean tratados como persona en toda la extensión de la palabra, con un trato digno, respetando la dignidad de la persona en toda la extensión de la palabra, eso es lo que se busca en una relación de prestación de servicios de salud, donde el personal que te va a atender primero se identifique, te diga quién es, cuál es su cargo, si es el médico, si es el residente, si es la enfermera, si es la jefa, si es el personal de nutrición, si es el personal de inhaloterapia, que se identifiquen también por su nombre. Esa es una relación entre personas, entre humanos, y tiene que ser un trato muy humanizado, todos tratando por su nombre, todos refiriéndonos con respeto a la dignidad de la persona y hacer una relación sana. Eso es una relación que va a generar una relación médico-paciente sana en ambos sentidos, ¿no? Donde fluya la información, donde una persona no trate de someter a la otra, o donde no trate de sobajar en sus derechos, simplemente por su estado de salud, o por su condición socioeconómica, o por su cualquier aspecto que pudiera tener en ese momento. Partiendo desde incluso de la forma de cómo nos visten en un hospital, ¿no? Está uno vulnerable, te sientes mal, y luego hay algunas batas que ya parecen papel de China, ¿no? Casi transparentes y demás, o que no te quedan, o hay gente que está un poquito llenita y no le cierran completamente. Todas estas situaciones que parecieran nimiedades, licenciado, también afectan a un paciente y tendría el derecho de reclamar, incluso en la forma de vestir. Oiga, pues es que me están dando, hemos visto por ahí en el IMSS, en el ISSSTE, batas que ya están raídas, cayéndose a veces casi a pedazos, y de todas formas se las ponen así a los pacientes. ¿Una situación como esta también influye? Por supuesto, por supuesto. Hemos hablado, por ejemplo, aquí del tema de violencia obstétrica. Ajá. Y incluye muchos conceptos. Este tema de no guardar el debido pudor de los pacientes, porque a veces te quitan toda la ropa, y que te puedas quitar la ropa en un lugar privado. Claro. Porque a veces te hacen quitarte la ropa y son lugares que no son privados. Que te den una bata que guarde el pudor de la persona. Que la información sea también la información de salud que se proporciona sea resguardada con la mayor confidencialidad, o la confidencialidad exigida y necesaria.
todo este tipo de trato digno incluye todos estos temas, que las batas sean decorosas, que sean dignas, que no sea una situación que alguien pueda sentirse que no respeta su pudor, ¿no? Que las revisiones médicas o clínicas se hagan en lugares privados, que no se hagan frente a veces otros pacientes o a familiares de otros pacientes. 10 o más camas y no importando. Igual, perdón la interrupción, pero a veces llegan y dan toda la historia clínica del paciente y así como que pues se enteró toda la sala que es mi padecimiento, que me aqueja y qué tal si no quiero que se enteren de lo que me está pasando, ¿no? Por pudor, por decencia, porque no, simplemente porque no quiero, y parece que se grita y toda la sala se entera de todos los padecimientos de todos. Por supuesto, otros temas, por ejemplo, preferencias sexuales. Así es. Cuestiones de género, todo eso se tiene que tratar de manera muy delicada, con mucho respeto, guardando la dignidad, que no se preste a que se pueda sentir una discriminación por la parte que recibe el servicio o que te puedan discriminar el resto de los usuarios de los servicios de salud, ¿no? Los compañeros de habitación, que se da mucho en los hospitales públicos. Correcto. Que sean salas muy amplias para un número muy grande de pacientes. Seguimos con el 3. El 3, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Ese es todo un tema, ¿no? Porque es un derecho de todas las personas recibir precisamente atención. Ajá. Vamos a empezar, suficiente. Pues tiene que ser completa, no te pueden dar solamente qué va a pasar al principio, sino te tienen que decir todo lo que va a suceder desde el principio hasta el final. Eso se entendería suficiente. Clara, pues que sea entendible para quien va a recibir la información. Si los médicos nos hablan en términos técnicos, médicos, pues a lo mejor ellos sienten que nos explicaron todo, Ajá. pero pudiera ser que no entendimos nada, porque no tenemos la obligación de entender los términos médicos, no somos médicos y por lo tanto ellos tienen que bajar al nivel de sociocultural del paciente para que el paciente o sus familiares entiendan con toda claridad todo lo relacionado a el diagnóstico, al tratamiento, al pronóstico, a la evolución, todo lo que tenga que ver con la prestación de servicios de salud. Y ahí entrarían también toda esa desfile que hacen de médicos, enfermeras y demás que entran a revisar en todo el tiempo que el paciente está internado. Tendrían que dar esta misma información. Por supuesto, cuando llega la enfermera, una obligación de ella es, primero es identificarse, ¿no? Presentarse, soy fulanita de tal, soy su enfermera del turno y vengo a ponerle tal medicamento, el medicamento es este, se lo voy a poner por la vía, aquí estoy verificando que es el medicamento que está indicado para usted, en la vía idónea, en el tiempo correcto y se lo voy a aplicar. Tendría que haber esa comunicación constante y clara entre ambos, médico-paciente o prestador de servicios de salud-paciente. Por otro lado, oportuna. ¿A qué nos referimos con lo oportuno? Pues antes de que te hagan cualquier cosa te tienen que informar qué te van a hacer, cuál es, y que te den la explicación de todo lo que implica el acto médico o quirúrgico que te van a realizar. No se vale que primero te operen y luego te digan de qué te operaron o que te tuvieron que operar. Ajá. Digo, salvo en un caso de urgencia o alguna situación donde no se haya previsto, no podido dar esa información, bueno, pero son casos de excepción. Que ya están en una operación y tienen que hacer otra en es el correcto, en sí, el por instante, alguna ¿no? situación ya de urgencia o ya está en una cirugía y hay una complicación, un sangrado y te tienen que hacer alguna otra cirugía o resecar alguna parte del cuerpo porque tiene algún problema, pues salvo ese tipo de situaciones pudiera ser a posteriori, pero lo que indica la buena práctica médica es que sea oportuna, es decir,
antes de que se brinde cualquier servicio, te tienen que dar toda la información. Y también aquí entra esa parte donde a veces las enfermeras o el mismo médico dice, te voy a cambiar, te voy a poner tal medicamento, estos van a ser los síntomas de esta medicina, si tiras esto y esto y esto o cualquier otra cosa, habla. O sea, esta interrelación que debe de haber todo el tiempo. Exactamente, sí, por supuesto, es que te vayan explicando Ajá. antes de que te lo hagan, que tú, qué es lo que te están haciendo, qué es lo que te van a poner, por qué te van a mover, a dónde te van a llevar, que te tienen que estar explicando todo el tiempo eso. ¿Por qué? Porque tú en determinado momento puedes oponerte, lo vamos a ver que es un derecho. Así es. Entonces, y finalmente, que sea veraz. A veces los médicos, por cuestiones de situaciones de algún sentimiento de no causarle algún daño emocional al paciente, pueden no hablarle con la verdad. Pero es un derecho de los pacientes recibir toda la información con verdad, que le digan qué enfermedad tiene, por muy grave que sea, salvo que el paciente diga que no quiere saber, al paciente se le debe de decir con la claridad necesaria qué enfermedad tiene, cómo evoluciona esa enfermedad, qué problemas va a empezar a ver en su salud con motivo de esa enfermedad. Sobre todo de pacientes con enfermedades graves, ¿no? O enfermedades crónicas que empiezan a presentar síntomas, hablando de diabetes, o los hipertensos, o los de cáncer, que obviamente tienen una evolución completamente diferente. Como dicen, que no se minimice la importancia de la información que te estén dando, o que no te la maquillen para que a lo mejor no te hagan sentir mal. A lo mejor dicen, si le digo que tiene esta enfermedad, a lo mejor aquí se me pone a llorar, o a lo mejor tiene una crisis en este momento. Pues, lamentablemente es un derecho de las personas recibir la información con veracidad, y es un derecho decir también no quiero que me informe. Me reservo, no me cuente. Sí. No me informe a mí, infórmele mejor a mi familiar, yo me quiero salir. Eso es un derecho también, pero no se le puede decir mentiras al paciente, ni siquiera por cuestiones de humanidad. Perfecto. El número 4, decidir libremente sobre su atención. Bueno, este es un tema también muy interesante, que es en relación con lo que hemos visto anteriormente. Ajá. Una vez que ya me dijeron las cosas como son, con verdad, con claridad, que ya las entendí, pues yo puedo rechazar en cualquier momento someterme a algún tratamiento médico quirúrgico. Es un derecho de las personas, aún poniendo en riesgo su propia salud o vida, someterse o no someterse a la atención que le recomienda el médico. El médico, de acuerdo a su expertise, a su leal saber y entender, a su juicio clínico, libertad prescriptiva, lo que va a hacer es recomendar lo que él crea mejor para el paciente, y te puede dar las alternativas. Pues para este padecimiento puede haber estas 2, 3 más alternativas que hay, y entonces tú informado tienes la oportunidad de poder decir, ¿me someto o no me someto? ¿O hasta qué momento me someto? ¿O qué sí o qué no? Esa es una parte muy interesante. Una parte interesante. ¿Ahí entraría esa parte jurídica de la oposición de conciencia, doctor, abogado, o no entra ahí? No, la objeción de conciencia, bueno, digamos es una objeción de conciencia, pero no es aplicable cuando hablamos de objeción de conciencia, normalmente la referimos al personal de la salud. Okay. Cuando el personal de la salud, conforme a sus convicciones, a sus creencias, a lo que a su moral, a lo que ella piensa, puede o no actuar en determinados casos con determinado paciente. Por ejemplo, en casos de aborto, en casos de donación de órganos, ahí él puede decir, yo no comparto, aun cuando sea legal el aborto, yo no comparto el tema del aborto, y pues me niego a hacer abortos. Ok, perfecto. El número 5, otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Bueno, es un derecho de todos los pacientes el que se documente por escrito y que se firme de puño y letra si autoriza o no
el procedimiento médico quirúrgico que le están proponiendo. Y este procedimiento le tienen que indicar en qué consiste, le tienen que informar si hay alternativas, porque siempre hay a veces alternativas menos gravosas para la salud del paciente, y tienen que informarle qué riesgos representa el tratamiento que le están recomendando, riesgos específicos de acuerdo a su historia clínica, a enfermedades que ya pueda tener, de acuerdo a sus condiciones de salud en ese momento, y riesgos generales que a cualquier persona que se someta a un procedimiento de esa naturaleza le pueden suceder. También, qué beneficios esperan obtener con ese procedimiento, y que autorice precisamente que en caso de una urgencia, una contingencia, pues se le realicen los actos médicos o quirúrgicos que resulten necesarios para resguardar su salud. Eso es un derecho que se tienen y que está previsto a través de un documento que se denomina Carta de Consentimiento bajo Información, que es un derecho que todos los pacientes que se van a someter a procedimientos que impliquen riesgo, esa es la característica. No en todos los casos se tienen que recabar cartas de consentimiento bajo información. La normatividad aplicable exige que solamente en los procedimientos médico-quirúrgicos que impliquen un riesgo para la salud o la vida del paciente se deben de documentar a través de cartas de consentimiento bajo información. También en procedimientos que impliquen mutilación, que impliquen extirpación de órganos, que impliquen modificaciones anatómicas, por ejemplo, salpingoclasias o esterilizaciones. Histerectomías que te van a modificar completamente tu anatomía. En esos casos, en cuestiones de donación de órganos, por supuesto, en esos casos también es obligatorio el que se lleven a cabo procedimientos, no nada más es la información verbal, se tiene que documentar a través de las cartas de consentimiento bajo información que contengan todos estos requisitos que estamos hablando. Que ya hemos hablado en algún otro programa sobre esos temas, ¿verdad? Así que es. El consentimiento informado especial para esto no es el mismo de responsiva que se firma al entrar a un hospital, que es como un machote general, pero que son muy diferentes. Entonces, sí, claro, aquí tiene que ser algo específico. Cuando alguien entra a un hospital, la normatividad sanitaria exige que toda persona que ingresa a un hospital, por el simple hecho de entrar, la verdad es que implican riesgos, y entonces tiene que firmar una carta de consentimiento bajo información por el hecho de internarse en una institución hospitalaria. Pero es la diferencia con lo que nos explicó ampliamente de aquí el licenciado. Número 6, ser tratado con confidencialidad. Ese tema también bastante interesante, la confidencialidad que exigimos de nuestros médicos y que es uno de los derechos también fundamentales. Por supuesto. Hoy en día el tema de la privacidad de la información, de todos nuestros datos personales, de todo el manejo de nuestra información que se proporciona o se conoce con motivo de los servicios de salud, es estrictamente confidencial. Y toda la información que nosotros proporcionamos a un prestador de servicios de salud se consideran datos personales de carácter sensible. Entonces, también hemos visto que para primero que alguien me recabe este tipo de información, me tiene que dar un aviso de privacidad, y en estos casos de salud tiene que firmarse de puño y letra. No es como otros avisos. No es el machote de los bancos. Que aquí está exacto, de que te doy a conocer mi aviso de privacidad y está disponible en mi página de internet o en tal lugar, y ya lo manifiestas que lo conoces y lo aceptas. No, aquí tengo que firmar el aviso de privacidad, y en ese aviso de privacidad pues se dice qué uso se le va a dar a la información y cómo puedo yo ejercer mis derechos ARCO. Y por otro lado, nuestra legislación sanitaria refiere que toda la información que derive de la prestación de servicios de salud es estrictamente confidencial. También los médicos tienen obligación de confidencialidad por cuestiones de su profesión, de guardar con absoluta discrecionalidad y no difundir
la información que conozcan de sus pacientes. Aquello del secreto médico. Exactamente, hablamos del secreto médico y del secreto del personal de servicios de salud. Tanto las instituciones como el personal tienen secreto médico y solamente se puede proporcionar a las autoridades competentes que así lo soliciten. Y en este caso sirve para protegerse a ambos, ¿no? Por supuesto. El hecho de que firmes el aviso de privacidad, pues protege a ambas partes para el uso que se le va a dar a esa información. El que firmes también cuestiones, contratos donde tengan cláusulas de confidencialidad. Cuando una persona ingresa a un hospital, normalmente firma un contrato de prestación de servicios hospitalarios y vienen cláusulas de confidencialidad. Bueno, pues les da certeza que ambas partes, pues primero, que saber que esa información va a ser confidencial y segundo, qué uso sí se le pueden dar y a quién sí se le puede dar acceso. Por ejemplo, si un paciente ingresa a un hospital y ingresa por un seguro de gastos médicos, pues el hospital le tiene que entregar la información de salud a la aseguradora para que proceda el tema del pago. Si no le doy la información, pues no me va a autorizar el pago. Entonces, también saber a quién sí se le puede dar esa información, independientemente que por disposiciones sanitarias y cuestiones legales, hay autoridades que sí están facultadas a exigir esa información clínica, pero son muy pocas y ya muy bien definidas en nuestra legislación sanitaria. Solamente hablamos de autoridades judiciales, ministerios públicos y comisiones de arbitraje médico, solamente para efectos de arbitraje. Así es, queridos. Tenemos el número 7, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Bueno, pues es muy importante que los médicos en primer lugar no se cierren o restrinjan el derecho de los pacientes a contar con una segunda o tercera opinión y que también le puedan dar la información, un resumen clínico de la atención que le han brindado, que establezca cuál es el diagnóstico que le han identificado, cuáles son el pronóstico, cuál es la evolución que tiene, cuál es la propuesta del tratamiento que ellos sugieren para que cualquier paciente la pueda contrastar o simplemente por seguridad pues pueda acudir a una segunda o una tercera opinión para tranquilidad de él, en el sentido de que tenga la posibilidad de acudir con el médico que más confianza le dé y con la institución de salud también donde se sienta más tranquilo en cuanto a los servicios que le van a proporcionar. El número 8, recibir atención médica en caso de urgencia, lo que nos decía hace un ratito. Así es, reiteramos que toda persona en caso de urgencia tiene derecho a ser atendida en la institución de salud más cercana a donde se presente la urgencia, sin importar si es derechohabiente, si tiene o no recursos económicos, si la institución es pública o privada. Si la institución es pública o privada, etcétera. Sin importar cualquier tema, si ahí prima la salud, prima la vida y todo prestador de servicios de salud está obligado a proporcionar servicios de atención médica en casos de urgencia, en el lugar en que se encuentre. Así es. El 9, contar con un expediente clínico. Bueno, pues el expediente clínico es el medio donde se materializa y se documenta todos los servicios que se proporcionan, el estado de salud en el que se encontraba el paciente, el tratamiento que le realizaron, cómo evolucionó, viene su historia clínica, ¿para qué? Para continuidad de la atención médica, porque eso da seguridad en los servicios que le están proporcionando. No es lo mismo que alguien te atienda y regresa al día siguiente y no se acuerde qué paciente eres, qué te dio, si eres alérgico a algo, qué enfermedades concomitantes tienes, porque todo eso norma el criterio médico y puede cambiar el tratamiento que te recomienden o puede evitar que te den un medicamento que te pueda generar un daño a la salud por alguna cuestión de alergia, por ejemplo. Entonces, sí es importante que se lleve esa bitácora de los servicios de salud que está regulada como expediente clínico para efecto de garantizar la buena calidad en los servicios de salud.
¿Ha ocurrido que no se lleven datos sobre un asunto como este? Si algo como eso sucediera, que a mí me sucede una emergencia, ando en otro estado, en otro municipio, me sucede y de repente me doy cuenta que no llevaron nota de nada de lo que me pusieron, lo que me inyectaron, lo que me dieron a tomar, el tratamiento que me hicieron. Si algo como eso sucediera, ¿qué puedo hacer como paciente? Bueno, estarían violando tus derechos como paciente. Ajá. Puedes, obviamente, quien actúe de esa manera incurre en responsabilidades como prestador de servicios de salud, violaría disposiciones específicas de la regulación sanitaria que obligan a los prestadores de servicios de salud a abrir un expediente clínico a todo paciente que atiendan. Por mínimo que sea la intervención. Sí, y por supuesto que puede poner en riesgo tu vida o tu salud. Entonces, pues podría ser no nada más responsable por no haber integrado el expediente o haberlo integrado de manera irregular, sino también por los daños que se te puedan generar por no tener ese respaldo y a lo mejor por la falta de un expediente no te dieron la atención que requerías o te dieron algún acto médico, te hicieron algún acto médico que te causó un daño indeseable o indebido por no contar con ese antecedente. Tenemos el 9, el número 9. El número 9 era contar con un expediente clínico. El número 10, para cerrar, ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las personas que reciben servicios de salud tienen derecho a inconformarse con los servicios de salud y entonces todos los prestadores de servicios de salud tienen la obligación también de recibir las quejas y de darles un seguimiento y darles una respuesta. Y también tenemos derecho a que en caso de que no estemos de acuerdo con esa respuesta, poder acudir, por ejemplo, a los medios alternos de solución de controversias, en este caso entre prestadores y usuarios de servicios de salud, como son las comisiones de conciliación y arbitraje médico, o a muchas instancias que ya hay también en todas desde la vía penal como desde la vía civil, hay mecanismos alternos de solución de controversias donde pues tenemos derecho a inconformarnos en relación a los servicios que estamos recibiendo y que esa inconformidad pues primero sea admitida, segundo que sea atendida, que sea analizada y que sea resuelta. ¿Eso tiene norma? ¿Está normado? Sí, por supuesto. ¿Cuántos días, cuánto tiempo pasó, todo eso también, de alguna forma o no? Sí hay algunas disposiciones que establecen los términos, incluso por ejemplo en la legislación sanitaria establece que el responsable sanitario tiene la obligación de recibir las quejas que se presenten con motivos de las inconformidades de los usuarios de los servicios de salud, tienen la obligación de darles respuesta. Sí hay algunas disposiciones en materia, por ejemplo, de la ley de protección al consumidor, también establece, y sí establece ahí algunos términos. Ajá. Normalmente son 15 días lo que se espera que se responda a una queja. Esos 15 días se pudieran ampliar también en caso de que el caso ameritara mayor tiempo y al final del día siempre se tiene que emitir una respuesta. Pues, queridos amigos, con esto terminamos el decálogo de derechos generales de los pacientes. Esperemos de verdad, obviamente vamos a tener que darle una revisada, vamos a tener que mirar el programa con detenimiento nuevamente para poder entenderlos. Pero ahora viene la parte buena, antes de que se nos vaya el tiempo encima, las obligaciones de los pacientes, que esa parte a veces no nos gusta tanto, nos gustan los derechos, no tanto las obligaciones. Vamos con el número 1. Dar informes veraces al personal de salud sin ocultar lo que se pregunta. Bueno, pues es muy importante, así como tienen el derecho de ser informados de todo su diagnóstico, de el tratamiento y la evolución, riesgos, beneficios, pues para que el personal de la salud pueda brindarles toda esta información, pues primero tiene que recibir la información del paciente y tiene que ser una información también igualmente con las mismas características, clara, completa, oportuna y veraz. Hay
pacientes… Sobre todo veraz. Hay pacientes que ocultamos cierta información por cuestiones de que tenemos un seguro y no queremos que no nos vaya a pagar el seguro, o porque estamos en un trabajo y no queremos que se conozca cierta información de salud, o porque si damos cierta información podríamos perder algún privilegio o derecho, o simplemente por pudor o alguna situación. Bueno, pues todo eso afecta también la prestación de los servicios de salud. No le podemos exigir al prestador de servicios de salud un buen resultado, un buen tratamiento, un buen diagnóstico, un buen pronóstico, si nosotros no colaboramos dando toda la información en las características que lo acabamos de referir. O por sentirnos juzgados, abogado. Pasa como cuando se va a donar sangre. No todos dicen la verdad respecto a todas las preguntas que hacen a un donador. Con algo tan elemental como eso nos damos cuenta que a veces no queremos sentirnos juzgados por quien nos está tomando los datos y no nos referimos, sobre todo hablando de cuestiones sexuales y demás, esas preguntas muy puntuales que hacen y no todos quieren contestarlas con honestidad. Pero cuando está de por medio, dijéramos, es muy lamentable que suceda esto en los centros de transfusión sanguínea, ¿no? En los bancos de sangre donde se necesita la sangre y que se hagan pruebas y que se tome el tiempo del personal y se tomen recursos de la institución, se gaste dinero en cosas en pruebas que no va a servir. Si te dan un cuestionario, por eso te dan ahora un cuestionario que tú lo respondes y dices si eres tú o no candidato, y ya después pasas a una segunda etapa. Bueno, tratándose de cuestiones de salud, cuando está de por medio tu salud, tu integridad o más tu vida, y que no des la información, por eso a veces pasan accidentes durante la prestación de servicios de salud. Gente que, por ejemplo, consume drogas y no lo informa simplemente porque no quiere que se conozca esa información. Cuando está siendo sujeta de una operación, pues la anestesia no tiene la reacción esperada y a veces requieren demasiada anestesia porque ya el anestésico no responde a la anestesia en la forma adecuada, y entonces por eso a veces pasan accidentes. O me van a operar y comí porque tenía hambre, y para que no me regañe el médico, que no me vayan a diferir la atención médica, no le digo al personal de la salud, y bueno, pues eso puede generar un problema, que pueda haber una broncoaspiración durante la cirugía, y es un riesgo que en este caso el prestador de servicios de salud no puede prever. Claro, porque él confió en la información que se le dio. Así es, entonces a veces nosotros mismos, si no damos esa información, atentamos contra nuestra propia salud o peor, nuestra vida. Y que ya lo hemos comentamos, es el caso de la broncoaspiración, que en determinado momento ya cuando hace un peritaje médico, pues la culpa no recae sobre quién, sino se tiene que dar la culpa a quien le corresponde. Hay muchos casos que lamentablemente en una atención médica fallece un paciente. Bueno, los mismos médicos no saben qué fue lo que pasó. La misma institución no saben qué fue lo que pasó. A veces los mismos prestadores de servicios de salud son los que solicitan que se haga la necropsia, porque no entienden por qué sucedió lo que haya sucedido, un accidente médico, quirúrgico, que pudo haber causado un desenlace fatal. Lamentablemente, a veces no es explicable desde el punto de vista médico, hasta que no se hace una necropsia y se ve, pues es que comió, bueno, pues es que había ingerido medicamentos o drogas o cosas de ese tipo, pues a veces hay que llegar a esos términos para poder entender un accidente médico o quirúrgico. El número 2, solicitar la información pertinente sobre su enfermedad, hablando de causas probables, contagiosidad, duración, posibles complicaciones, pronósticos, medidas para su tratamiento. ¿Por qué? Pues yo no puedo exigir buenos servicios de salud, de calidad, que den el resultado esperado, si no brindamos toda la información adecuada, oportuna, veraz, clara, de todo lo que está sucediendo con mi salud.
si no colaboramos con los prestadores de servicios de salud para que ellos puedan hacer su trabajo de manera correcta, pues ellos no pueden hacer que el tratamiento pueda tener el objetivo o la finalidad esperada. Entonces, por eso hay muchos tratamientos que no resultan exitosos, porque nosotros mismos contribuimos en esa situación. Simplemente, a veces, no cumplimos las indicaciones médicas, que es otra obligación, ¿no? Que lo vamos a ver. La contagiosidad, que muchas veces sucede, de no puedes estar con tal o cual persona, no puedes, todo ese tipo de recomendaciones, que es nuestra obligación hacerla saber, o saberla también. Sí, claro. Nosotros tenemos que preguntarle al médico todo lo que implica tener una enfermedad, si es contagiosa, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuáles son los cuidados que debo de tener. Todo eso es una obligación, preguntar toda la información, porque a veces hay médicos que pudieran obviar información. Entonces, es una obligación del paciente hacer ese tipo de preguntas para obtener la información necesaria y no afectar también a terceros, o no afectar a su salud o su vida. El número 3, una vez que el paciente ha aceptado el tratamiento o las indicaciones recomendadas, cumplir estrictamente con ellas. Es algo, hablando de obviedades, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? La obligación de nosotros como pacientes es acatar al 100% tanto recomendaciones como tratamientos. Totalmente, las indicaciones médicas no se discuten, es como la ley, es si quiero obtener el resultado deseado, necesito cumplir estrictamente, cabalmente, las indicaciones médicas. A veces las personas tenemos tratamientos médicos, por ejemplo, tomar un medicamento por determinado tiempo. Pues cuando nos sentimos bien, a veces ya dejamos de tomar el medicamento y no completamos el tratamiento. Entonces puede haber recaídas. O puede ser que generemos otro tipo de problemas. Si nosotros no cumplimos las indicaciones médicas, me dicen no hagas determinada actividad y la hacemos, pues es obvio que no vamos a poder tener el resultado esperado en los tiempos estimados. Entonces vamos a regresar con otros problemas. Entonces, una de nuestras obligaciones es cumplir cabalmente las indicaciones y recomendaciones médicas en beneficio propio. Y más en situaciones de enfermedades crónicas. Sobre todo que hay que entender que el éxito de la atención médica prevé una corresponsabilidad. 50% del personal de la salud, la institución, el médico que da los servicios de salud, y el otro 50% es el cumplimiento que demos nosotros como pacientes a esas recomendaciones, a esas indicaciones. Ellos pueden hacer su mejor esfuerzo, pero si nosotros no cumplimos las indicaciones de cuidados, de alimentación, de tomar el medicamento, a veces los horarios, las formas, las vías, a veces vamos al médico y ni siquiera compramos el medicamento. Entonces llegamos y sí, doctor, su tratamiento no me dio resultado, entonces podemos generar complicaciones. Si nosotros no cumplimos, no estamos cumpliendo nuestra corresponsabilidad, nuestra parte de la corresponsabilidad para que exista éxito en los servicios de salud. 4. En caso de falta de cumplimiento de las indicaciones, informar a la persona responsable para que ésta tome las medidas convenientes. Hablando de esta situación, se me olvidó o no tenía dinero para comprarla. Digo, pongámonos en esta situación. Claro, en el caso que ya se haya incumplido la indicación, la recomendación médica, informarlo al médico, porque a veces por pena, por alguna situación de no querer declararlo, pudiéramos agravar la situación o el médico pudiera no tener los elementos necesarios para normar su criterio en beneficio nuestro. Entonces, si ya incumplimos por cualquier razón, voluntaria o involuntariamente, tenemos que informárselo al médico para que él norme su criterio en cuanto al diagnóstico, al tratamiento, a la evolución, todo lo necesario para que podamos
que la atención que él nos dé pueda ser exitosa. Número 5, asistir con puntualidad a las citas de seguimiento. Ya nos sentimos bien y ya no queremos ir al médico, ¿verdad? A veces es muy común eso, ya sentimos que estamos mejor y pues ¿para qué voy? Ya me siento bien. Es muy importante cumplir todo el tratamiento del principio hasta el final. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos tienen ya una forma, ya es un plan previamente establecido, que ya está estudiado, ya está analizado, que si no se cumple, pues podríamos nosotros incurrir en el fracaso de ese tratamiento. Entonces, si no cumplimos las indicaciones médicas, pues tampoco le podemos exigir al médico o al prestador de servicios de salud que cumpla con sus obligaciones, porque nosotros estamos frustrando, estamos saboteando, nosotros estamos haciendo que fracase la atención médica. Número 6, tratar con respeto a las personas del equipo de salud que están a su cargo a las que uno está al cuidado de ellas, ¿no? Claro. Así como el paciente tiene el derecho de ser tratado con respeto y dignidad, también el personal de la salud, desde el médico hasta la enfermera, hasta el camillero, hasta la afanadora, tienen derecho a ser tratados igualmente con respeto y un trato digno hacia ellos. No porque sean prestadores de servicios de salud y porque trabajen en una institución pública o de seguridad social, nos podemos sentir que son nuestros empleados o podemos exigirles situaciones desproporcionadas o incluso darles un maltrato. No se vale, incluso sería ni físico ni verbal. Ni físico ni verbal, de ninguna forma. Sería motivo para que un prestador de servicios de salud pudiera, bajo su derecho de objeción de conciencia, decirnos que ya no nos atiende y referirnos en todo caso a otros servicios de salud. Nos pueden negar el servicio de salud si nosotros no cumplimos con estas obligaciones, sobre todo de dar un trato respetuoso y digno al personal de la salud. Muy, muy, muy importante. Y también a la institución, por supuesto. Sobre todo. El número 7, ya para concluir, queridos amigos, el número 7, cuidar las instalaciones y materiales de la institución que lo atiende. Bueno, pues tenemos una obligación siempre que acudimos a una institución de salud, a unas instalaciones médicas, pues de proteger y cuidar las instalaciones, de no maltratarlas, no dañarlas, y si se provoca algún daño, pues pagar los daños que se hayan causado. No tenemos el derecho de llevarnos nada que no nos corresponda. ¿Por qué? Porque se requiere para la atención de otras personas. Cuando nosotros volvamos a necesitar servicios de salud, pues tiene que estar todo dispuesto. Si nosotros no colaboramos en cuidar nuestras instituciones de salud, los servicios que proporcionan nuestras instituciones de salud, pues no podemos exigir también que las instituciones tengan instalaciones dignas, instalaciones que cumplan con todos los requisitos de sanidad y de infraestructura y equipamiento que se necesita, ¿no? Si vamos y le estamos picando al equipo sin conocer el equipo, pues no estamos cumpliendo nuestras obligaciones. Todos los daños que produzcamos a las instalaciones, a la infraestructura sanitaria, tendríamos la obligación de repararlo. ¿Cómo? A través del pago de los daños que se hayan causado. Y estamos hablando aquí desde incluso el mobiliario que está en la sala de espera, que a veces ni siquiera ese tenemos precaución, ¿no? A veces nos quejamos de, ya están en unas condiciones deplorables, pero si ya están en condiciones de esa magnitud y aún así no las cuidamos, pues menos. Así es. Pues un programa bastante interesante, queridos amigos. Hoy, de verdad, nos deja mucha tarea para revisar, sobre todo esta parte, donde entra la parte moral y ética también como paciente. Sobre todo, estuvimos escuchándolo cada una de ellas. Hemos hablado a lo largo de tantos programas sobre diferentes situaciones específicas y pareciera que todas convergen en todo lo que nos acaba de referir ahorita. ¿Es cierto eso? Pues por supuesto, con una ética en términos generales y una ética médica en términos específicos, esto caería por su propio peso y tendría que
actuar la conducta de cualquier prestador de servicios de salud como de cualquier persona que solicita y recibe servicios de salud. Creo que el respeto, el trato digno, es algo que no nos es exigible solamente en el ámbito de la salud, en todos los ámbitos. Así es. Por aquí, en lo que me puso a estudiar por aquí el licenciado, yo en algún apartado veía, el principio de asistencia jurídica en la calidad de atención a los servicios de salud son enunciados desde el carácter internacional en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Citado en el principio, la calidad debe ser la más apropiada posible, conforme a la ciencia y la tecnología en beneficio de la salud humana. Consideración que la legislación nacional en materia de salud ha buscado respetar y replicar en las entidades federativas de nuestro país, con la idea de cubrir las necesidades de los ciudadanos y respetando la de las instituciones. Yo creo que eso abarca de lo que vamos a hablar en este programa, abogado. Exacto, es una corresponsabilidad. El éxito de los servicios de salud implica una corresponsabilidad entre quien brinda el servicio y quien recibe el servicio. No puede ser un servicio de calidad, no puede exigirse un resultado deseable si no existe esta corresponsabilidad, donde ambas partes pongan su granito de arena en beneficio de ambos, porque el prestador de servicio y los servicios de salud están dispuestos en favor de los pacientes, en favor de la salud de la población, pero también requieren necesariamente la participación, el empeño, el cumplimiento de la parte que le corresponde a los que solicitan y reciben esos servicios de salud. Con que falle alguno en cualquier parte, pues va a hacer que se pueda frustrar el beneficio esperado, el éxito, o se vea mermado, es correcto. Y entonces no se le puede exigir a la contraparte una situación de responsabilidad o reprochar el éxito o el fracaso de los servicios de salud. Pues queridos amigos, hoy les digo que hemos aprendido bastante. Saludamos a Edgar Durán, ya me parecía muy extraño que no se hubiera aparecido el día de hoy. Gracias Edgar, desde Texas, todos los días nos mira, gracias. Por ahí nos congratulamos, no nos congratulamos, estamos de la mano con algunos connacionales por allá en Oklahoma, que de los tornados estos que sucedieron el día de ayer, antier, no sé si vio, abogado, por ahí algunos connacionales creo que habían sufrido algunas consecuencias, pues estamos con ellos, hablando de coterráneos que están por allá en Estados Unidos. Para todos los que hoy vieron que empezamos un poquito más tarde el programa, pues se debió a estas marchas que por aquí en Insurgentes nos afectan un poquito y les agradecemos y les ofrecemos una disculpa, agradecemos que nos hayan esperado y ya saben, queridos amigos, los martes de Salud y Justicia nos dejan mucho para atender en cuestiones que nos hacen falta en el país, tomar más conciencia. Este programa, que más que leyes educando a la conciencia, trata precisamente de llevar estos temas, abogado, al grueso de la población y tomar conciencia de la parte que nos toca, este granito de arena que nos decía que nos falta poner también como pacientes en este caso, y para poder exigir derechos tenemos que cumplir primero también con nuestras obligaciones, ¿verdad? Efectivamente, y entender cómo se desarrolla la prestación de servicios de salud, porque si no conocemos nuestros derechos, pues simplemente no los podemos ejercer. Si no conocemos nuestras obligaciones, podríamos incurrir en conductas también que pudieran afectar el propio servicio de salud. Entonces es importante sí difundir estos derechos. Ha habido un esfuerzo de las instituciones de salud de todo el país, de todas las prestadores de servicios de salud, para difundir tanto los derechos como las obligaciones, porque eso va a ser una relación médico-paciente o usuarios con prestadores de servicios de salud sana. Lo que queremos es crear relaciones sanas, y la mejor manera es que sea gente informada de sus derechos y de sus obligaciones, responsable socialmente en estos aspectos. Y por eso es tan importante el generar conocimiento, y es por eso que le agradecemos que aquí al CEO de Médico Legal, que está cada 8 días en los martes de Salud y Justicia, pues que nuevamente nos deja un tema muy, muy interesante de principio a fin, que es importante que conozcamos todos. Gracias por estar una vez más, un martes más
abogado Daniel Osvaldo López, Rojas López, luego le cambio los nombres, luego le cambio los apellidos. Gracias por estar con nosotros. Encantados, fue un placer. Pues queridos amigos, de verdad, tarea nos dejan para mucho. Por ahí el día de mañana, los miércoles de Criminogénesis, por ahí les anunciamos un tema apasionante en una saga que Criminogénesis trae junto con Editorial Porrúa, que decía los penalistas, los litigantes, los académicos. Mañana va a estar los litigantes, van a estar con nosotros. El doctor Alberto Enrique Nava Garcés estará con nosotros de la mano de Criminogénesis y INADEC, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, como siempre, en temas tan importantes. Hablando hoy de salud, mañana hablamos de litigantes. De verdad, queridos amigos, gracias por estar todo el tiempo con nosotros, estar pendientes y sobre todo interactuar con nosotros, porque en los temas de salud hemos tenido una aceptación importante y hemos visto que incluso en otros países ha sido retomado el tema, que agradecemos muchísimo, que lo que nos comparte, la sapiencia, que más de 20 años de carrera litigando y la experiencia viene y nos la comparte cada martes. Gracias. Encantados y por supuesto cuando me inviten aquí estaré. Gracias. Queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de todo el equipo de INADEC TV, el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Gracias, un martes más, los esperamos mañana. Tengan una tarde excelente.